¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral, una alianza informativa de Ualac Noticias e Infomercado. Usted no se olvide, el próximo domingo 12 de abril estamos eligiendo nuevamente a las autoridades para el Poder Ejecutivo y también para el Poder Legislativo. Esta vez una doble cámara de senadores y diputados. En su pantalla, desde hace varias semanas, estamos llevando las propuestas, sobre todo de los candidatos al Senado y también a la Cámara de Diputados. El día de hoy nos acompaña Lady Camones. Ella es candidata al Senado Nacional con el Partido Alianza para el Progreso con el número 4. Lady Camones, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bien, cuéntenos un poco. Bueno, ahora mismo está aquí en la región Piura. ¿Cuál es el objetivo de campaña de estar visitando esta región del norte? Bueno, hemos venido nuevamente, no es la primera vez que vengo aquí como campaña, es la tercera vez que venimos a encontrarnos con las organizaciones que nos apoyan en la campaña. Vamos a tener una ruta por Catacao, vamos a ver los artesanos, tenemos gente que nos está esperando aquí en Piura. Obviamente a fortalecer todo el trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya un poco más de un mes y medio. ¿Y cómo ven la campaña hasta el momento? En el pelotón de por lo menos los primeros 5, según las encuestas, todavía va el señor César Acuña, el líder de su partido, en ese pelotón tratando de entrar. ¿Creen en las encuestas? ¿Le están haciendo seguimiento? ¿Cuál es la evaluación que están haciendo? Bueno, las encuestas vemos que tienen resultados bastante disímiles entre unas y otras, ¿no? Entonces eso hace como que, al menos particularmente, no tenerle mucho crédito, ¿no? Particularmente lo que yo valoro es la presencia de los militantes a nivel regional, ¿no? Que estamos visitando, la misma presencia del ingeniero como candidato presidencial, que va acompañado en algunos casos con los candidatos que vamos al Senado Nacional. En regiones es bastante abrumadora, hay muchos seguidores, y consideramos, y creo que no nos equivocamos en esa evaluación, de que la fuerza de Alianza para el Progreso está en las regiones, ¿no? Lima todavía es una región que nos falta consolidar. Si bien es cierto, ha habido un crecimiento, estamos dándole con todo allá, no solamente el ingeniero con esa candidatura presidencial, sino también los que vamos para candidatos a senadores y también a diputados. Hay un trabajo que hacer, pero consideramos que estamos yendo por buen camino, así es que esperemos los resultados el día 12 de abril. Ok, digamos, haciendo un recuento, que lo hacemos con todos los candidatos, lo hacen todos los programas de corte político electoral. Usted inició en las tiendas de Fuerza Popular, en el Partido Naranja. Le hacía la broma antes de empezar por el color de su polo, ¿no? Porque normalmente los de Alianza para el Progreso vienen con el polo blanco y azul. Pero usted inició en Fuerza Popular, luego va a Alianza para el Progreso. Así es. Algo muy criticado por la ciudadanía de que se estén cambiando de tiendas políticas. ¿Por qué se cambió de tienda política? En realidad no fue un cambio de tienda política. Yo postulé el año 2018 en calidad de invitada por el Partido Fuerza Popular. Yo soy de la región Ancash y postulé en aquella oportunidad para el gobierno regional, en calidad de invitada, ¿no? Luego de esa experiencia, que obviamente no gané, ya vinieron las invitaciones. Entonces yo tuve que hacer una evaluación y decidí afiliarme por primera vez. O sea, mi primera militancia política la hago en Alianza para el Progreso desde el año 2000, agosto del año 2000, y bueno, hasta la fecha continúo yo en el partido, ¿no? Claro. Mi primera experiencia como militante es APP. Claro, pero digamos, si uno va en un partido, así sea en calidad de invitada, es porque ideológicamente está coincidiendo con ese partido. Igual se entiende que cuando milita ya formalmente en otro partido es porque coincide. Yo considero totalmente distinto, respeto tu opinión, pero no la considero parte de lo que yo pienso, ¿no? Cuando yo decido inscribirme ya para un partido, es donde yo digo, pues no, voy a empezar a hacer una vida de militante política, una carrera política, porque la primera experiencia que yo tuve con Fuerza Popular, que me sirvió de mucho, porque con esa experiencia yo me hice conocida, mucho más conocida de lo que ya era en mi región, pero yo no había evaluado nunca la idea de pertenecer a las filas de Fuerza Popular, ¿no? A quien yo agradezco, porque obviamente como partido político vieron en mí una posible candidata y como tal me invitaron, yo acepté. Luego de esa experiencia, entonces yo ya evalúo la idea de hacer una vida política. Entonces ahí es donde yo decido con qué partido, y hice la evaluación a nivel de región. Repito, yo soy de la región Ancash y el partido que tenía mayor organización, estaba mucho más consolidado, era y sigue siendo Alianza para el Progreso. Entonces esperé la invitación, o sea, ellos me llegan a una reunión, me buscan,
y llegamos a un acuerdo y dijimos que sí, postulamos y mi vida militancia yo la considero. Solo para entenderle, o si es que le estoy interpretando mal, la primera experiencia entonces con Fuerza Popular era un poco también para darse a conocer, no tanto porque había coincidencias ideológicas. No tanto porque había coincidencias ideológicas, cosa que no está mal, sino que hubo la invitación en el momento que ellos tenían la necesidad de que sea una mujer la que los acompañe como candidata. Entonces, en el medio, no solamente ocurre en Ancash, ocurre a nivel nacional, muy pocas mujeres líderes en política tenemos. Yo era recién mi primera incursión. Conversamos con la gente que hacía la evaluación para elegir a los candidatos. Yo pasé por una entrevista entre 4 personas, ¿no? Hasta que llegué con la misma Keiko Fujimori y ella fue la que decidió finalmente que yo sea la candidata. ¿Y qué la convenció de Alianza para el Progreso? Un partido que usted ahora también es parlamentaria. Está bastante cuestionado como cualquier otro partido político, pero en principio, ¿qué la convence de Alianza para el Progreso para ir recién decir, aquí sí quiero militar y hacer vida política activa? A ver, primero el hecho de que Alianza para el Progreso nace con sangre provinciana, es un partido regionalista, ¿no? No nace como casi la mayoría de los partidos en Lima, con gente que radica en Lima. César Acuña es un líder político que es provinciano. En mi región la organización era muy buena, sigue siendo muy buena, era un partido muy consolidado, con presencia de muchos políticos regionales con muchas ganas de querer hacer las cosas bien. Entonces tuvimos una conversación y hice la evaluación y finalmente decidí formar parte de Alianza para el Progreso, y como te digo, es la casa política en la que sigo y seguiré. Y digamos que eso fue en el 2021, si es 2020. Que 2020. Y ha hecho una vida política allí y, digamos, más o menos no le ha ido mal porque hasta ha llegado a ser presidenta del Congreso. Claro, lo que pasa es que, disculpa que te interrumpe, pero como tú bien lo dices, pasa en todas las casas políticas, entonces la política la hace uno como profesional. Entonces, así como en Alianza para el Progreso han habido personas que de repente han fallado la confianza, no se han desarrollado dentro del margen del respeto, de la honestidad, de la eficacia en el trabajo, pasa en todas las casas. Entonces yo evalúo el trabajo, agradezco la oportunidad que Alianza para el Progreso me dio. Yo inicié, ni bien siendo elegida como congresista, el partido evaluó y me dio la oportunidad de ser la primera vicepresidenta del Congreso. El segundo año me eligieron para ser la presidenta del Congreso. Pero luego hubo este suceso de la censura y me decidieron poner como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que estuve 2 años consecutivos. Luego de ello fui presidenta de la Comisión de Presupuesto y actualmente he retornado a ser presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cree usted que esa censura la hace cuestionable como candidata? De ninguna manera, porque como todo el mundo lo reconoce ahora, fue una censura injusta, donde yo no cometí ningún delito, ninguna infracción, ni siquiera falta ni administrativa. Pero sí hubo esa conversación con el líder. Hubo la conversación, que es un entorno estrictamente político, como ocurre en cualquier casa política. Lo que sí fue incorrecto es que una persona que formaba parte de la familia de Alianza para el Progreso se haya atrevido a faltar a la lealtad y grabar una conversación que era un entorno privado, íntimo, de una familia partidaria. Pero ese hecho, como pueden haber muchos otros, son los que terminan dándole a la población esa sensación de que siempre hay un aprovechamiento del cargo público para intereses particulares. Y yo te agradezco que tú lo precises así. En esa conversación básicamente se decía, tienes que hacer esto para que suceda lo otro. Como presidenta del Congreso, después de esa reunión, esa indicación que se dio no se cumplió. Y no solamente fue porque que haya sido pues un pedido de un partido, sino porque las políticas de trabajo que yo estaba implementando como presidenta del Congreso, para mí todos los proyectos de ley tenían que venir con un dictamen, y el pedido era que no tenga dictamen. Y ese pedido me lo hicieron 4 bancadas. No solamente era un pedido de Alianza para el Progreso, eran 4 bancadas. Y en la siguiente junta de portavoces me lo pidieron bancadas de izquierda, me lo vinieron bancadas de derecha. Y yo, fiel a mi estilo, porque dije todos los proyectos de ley tienen que ir con un dictamen, no acepté ninguno. Entonces es ahí donde radica el hecho de que yo tengo la frente en alto y no tengo de qué avergonzarme, y digo que fue injusto porque yo jamás
hice lo que en ese momento se pidió en el De partido acuerdo. y se pidió en la Junta de Portavoces. De acuerdo. Vamos a hablar, porque bueno, siempre parece que la han querido grabar o siempre la han grabado. Claro, ha habido otros audios, pero sí. vamos a conversar de esto en el segundo bloque. Usted quédese aquí con nosotros. Estamos conversando con la candidata Lady Camones, candidata al Senado por APP. Volvemos. Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. Bien, continuamos aquí con la entrevista con la candidata Lady Camones, candidata al Senado por APP con el número 4. Veníamos conversando en el primer bloque un poco sobre los antecedentes políticos, la hoja de vida de la candidata Lady Camones. Hay más hechos, ¿no? Yo tampoco quiero concentrarme todo en eso porque si no pasaríamos los 30 minutos hablando sobre eso, pero sí me interesa, porque aparte usted actualmente es parlamentaria, hablar sobre la realidad del Congreso, ¿no? En parte hay una crítica, y esto viene a una pregunta posterior, de que el Congreso ha elevado su presupuesto durante los últimos años, los últimos 4 años, lo ha duplicado. Y parte de esa duplicidad, o mejor dicho, de incrementar el Parlamento, está en pagarse a los congresistas bonos, a los que trabajan allí. Sabemos que también hay una pelea con el sindicato, pero ¿es posible que el próximo Senado pueda trabajar en la reducción de ese presupuesto, entendiendo también que hay análisis económicos de que estamos gastando más de lo que recaudamos y parte de ese presupuesto se va en el Congreso de la República? Bueno, mucho depende de las gestiones que a través de las mesas directivas se hacen, ¿no? Pero es bueno tu pregunta para aprovechar y sobre todo dirigirnos a la población en desmitificar todas las cosas que se dicen o todos aquellos beneficios que dicen que tenemos los congresistas, ¿no? El pago de los bonos en el Congreso, sí, yo también particularmente considero que son excesivos, pero no son para los congresistas. Esos bonos que se pagan en algunas ocasiones de 15,000, 20,000, 30,000 soles por vez, se pagan al personal de administrativo y operativo del Congreso, que son producto de las negociaciones colectivas que tienen con los sindicatos, ¿no? Entonces, obviamente eso genera pues un alto o eleva pues el presupuesto que tiene el Congreso. Creo que ahí debería tener pues una mejor debería haber un mejor manejo. Pero de la puede mesa haber una directiva. reducción del presupuesto. Yo creo que sí, si hay la voluntad de quienes dirigen la mesa directiva del Congreso en diferentes periodos, claro que sí, debería haber reducción. De repente sincerar la cantidad de personal que se requiere, ¿no? Porque yo tuve la experiencia cuando yo estuve como presidenta del Congreso, había demasiada contratación innecesaria en muchos casos, ¿no? Entonces hay que aprender a contratar a las personas que técnicamente son capaces de desarrollar un trabajo, no sé, legislativo, de repente por ahí técnico, estadístico, económico, de las diferentes Ahora, pero es verdad, o sea, como usted menciona, probablemente en el día a día no conocemos cómo funciona el Congreso internamente, tampoco en cuestiones administrativas, pero la percepción de la población es que están desconectados de la población. Entonces, ustedes como congresistas pues aprueban las leyes, también se aprueban incrementos. Entonces, claro, solamente decir no hay un conocimiento interno no quita la percepción y el descontento de la población, yo creo que ¿no? no es desconocimiento, es falta de voluntad política. No, es falta de voluntad política porque ese tipo de acuerdos se toman a través de la mesa directiva, o sea, del presidente y de los vicepresidentes que conforman, ¿no? las gestiones que son anuales, ¿no? Entonces, mucho se ha criticado que dicen que los congresistas tenemos chofer, que tenemos gasolina, que tenemos un sueldo vitalicio cuando nos vamos, y eso es falso, no, eso no existe. Entonces, es bueno que la población también entienda de que sí es un Congreso criticado, pero que también hay que entender que no es la institución
la que se debe criticar. Se debe criticar a los congresistas que hacen mal el trabajo, que faltan a la confianza de la población, porque obviamente eso existe. Ha existido mucho más en este Congreso, es cierto, y hay que reconocerlo, pero ha existido en todos los congresos. El caso de Mochasueldos es un caso que ha reventado mucho más grande y ha sido mucho más escandaloso en este Congreso, pero ha ocurrido en todos los congresos. Ahora, de acuerdo a lo que usted menciona, si se puede reducir el presupuesto. Yo considero que sí. ¿Hay un cálculo? ¿Usted podría hacer un proyecto de en cuánto se podría reducir en el corto plazo? Si no me equivoco, al inicio de este periodo legislativo, nosotros empezamos con cerca de 800 millones. Si bien es cierto, en este último presupuesto creo que está en 1.400 o 1.500 millones, pero hay que considerar que en este último presupuesto se ha incrementado porque ahí están haciendo todos los trabajos para la implementación de la infraestructura que pueda albergar pues a las dos cámaras que tenemos a futuro. Ahora, lo que sí sería bueno es que la primera mesa directiva del nuevo Congreso, que empieza desde julio de este año, no mantenga los 1.400, ¿no? Porque ese monto está considerando obras de infraestructura y obviamente hay que sincerar esos gastos. Ahora, ¿usted también ha considerado viable reducir el número de asesores por congresista? No. Yo no estoy de acuerdo con la reducción del equipo de congresistas, que son 7. Hoy tienen 7, ¿no? 7. Bueno, yo voy a hablar bajo mi experiencia. Yo no puedo hablar de otros congresistas porque cada quien se defenderá con lo suyo. Yo soy una congresista que trabaja, que su equipo trabaja 24/7, entonces para mí 7 personas es ideal para poder desarrollar un trabajo eficiente. Yo hablo bajo mi experiencia. A mí no se me va a criticar que yo soy una congresista que ha ido a calentar el asiento, y discúlpeme que me expresen esa frase coloquial, pero es así. Yo me he dedicado a trabajar, no solamente por mi región, he trabajado por diferentes regiones del país, así es que si es que uno desarrolla un trabajo eficiente, de compromiso y con ganas de hacer las cosas con vocación, obviamente vas a tener que utilizar a tu equipo para que diversifique su trabajo y puedas llegar a muchos más lugares. Claro. Ahora, de otros despachos yo no voy a hablar. Claro. Ahora, pero usted entiende, digamos, la sensación de incomodidad de la población, ¿no? Justo hace pocas horas vimos que también aprobaron estos nuevos beneficios para los trabajadores, ¿no? De CAS. La pregunta era, por ejemplo, ¿de dónde va a salir ese dinero para pagar estos nuevos beneficios? ¿A quién se le va a quitar para poder pagar? No, es que no se le tiene que quitar a nadie. Nosotros tampoco podemos permitir seguir siendo un país que no respete los derechos laborales. Yo he trabajado estos casi 5 años por reconocer los derechos laborales de muchos trabajadores a nivel nacional. Entonces, las personas que conocemos cómo es ser un trabajador CAS, sabemos lo discriminados que estamos, el trato tan inequitativo que tenemos, ¿no? Entonces, este proyecto es un proyecto que viene trabajando desde hace muchos años, y cuando yo fui presidenta de la Comisión de Presupuesto, tuve la voluntad política, en coordinación con otros congresistas, de sacar un dictamen que reconozca por primera vez al CAS como un régimen laboral, porque el CAS no está reconocido. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo determina, pero cogiendo ese pronunciamiento del tribunal, es que ahora se puso en ese dictamen que se ha reconocido como un nuevo régimen laboral, que se le reconozca además gratificaciones en julio y diciembre a razón de un sueldo por año, y el CTS. Claro. Y ese dictamen dice que se hará de manera progresiva y atendiendo pues las condiciones que el MEF finalmente puede establecer. Claro, justamente eso le escuchaba a usted, decía, bueno, ya el MEF se encargará de planificar o de proyectar el presupuesto. MEF en conjunto con en las mesas de trabajo que tiene que hacerse con los representantes del CAS. Claro, pero la preocupación de hace muchos meses ya del MEF y de otros economistas es que se recauda menos y hay más gasto. Entonces, ¿a usted desde el Congreso no les preocupa eso? Claro que sí, hay una tarea pendiente, que eso sí tiene que partir de quien sea nuestro próximo presidente, porque lamentablemente con todas las crisis políticas que hemos tenido durante todo este tiempo, no hemos tenido ni un solo presidente que se encargue de la formalización del trabajo. O sea, ser un país que tiene cerca del 80% de informalidad genera que nosotros no tengamos recaudación tributaria y en consecuencia tengamos gente que trabaja para el Estado de una manera inequitativa, de un trato pues que no es el correcto. Ahora, y además desatendiendo lo que la Constitución establece, ¿no? O sea, igual trabajo, igual remuneración, y eso no ocurre. Pero antes de ir a la pausa, esa realidad ya lleva mucho tiempo, ¿no? Y ha pasado mucho Congreso también, se ha hecho poco, se sigue manteniendo el 70% de informalidad, en el sector MIPE, la informalidad laboral, o sea,
parece que no hay una solución y desde el No, Congreso claro tampoco que se debe. está... O sea, debe haber, pero yo ¿dónde soy está? más optimista. Yo soy más optimista. Yo pienso que sí, sí hay soluciones y no lo que no existe, pues que tengamos un presidente o presidenta que tenga esa voluntad de tomar al toro por las asas y decir esto es lo que se tiene que hacer. Obviamente los expertos tienen de repente soluciones, pero no tenemos un presidente que traiga un equipo de expertos y pueda plantear esas soluciones para el país. Otro gran problema será saber cuánto va a durar el próximo presidente o presidenta, ¿no? Pero eso Ese ya es lo un vamos tema- a ver. eso es Ahorita un- vamos a la pausa para Perfecto, conversar sobre sí, ello. sí. Es Estamos importante conversando conversar sobre con ello. Lady Camones, candidata al Senado Nacional por APP. Regresamos en unos segundos. Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Conversamos con la candidata Lady Camones, candidata al Senado Nacional por APP con el número 4. Bueno, con Lady Camones veníamos conversando muchos temas de la actualidad del Congreso y quedó una pregunta pendiente. ¿Cuánto tiempo va a durar el próximo presidente o presidenta en este plan? Esa, César, es una deuda que como Congreso nosotros hemos tenido para la población. ¿Y qué hay que hacer para el ahí? ¿Qué país. planteamiento legal hay que hacer ahí? Como se legisló al inicio de esta legislatura para regular la cuestión de confianza y asegurar que no cerraran el Congreso, yo considero que esa fue la oportunidad donde nosotros como congresistas también debimos regular la vacancia por incapacidad moral. En esa bendita causal de incapacidad moral, o sea, meten todo. Lo que pasó con Dina Boluarte pudo haber sido la persona más antipática, disocial, soberbia que nosotros hayamos tenido como presidenta, pero yo considero que el gabinete que trabajó con ella era un gabinete técnico que respondía, al menos era aceptable la respuesta que tenía técnicamente para los requerimientos que se hacían a la población. Haberla vacado por el tema de incapacidad moral, metiendo en incapacidad moral un tema de falta de gestión, que las cosas no iban bien aparentemente, para mí es bastante cuestionable. Entonces, si nosotros queremos asegurar la permanencia de un presidente, lo primero que tiene que hacer el próximo Congreso es legislar para regular esa causal de incapacidad moral. Y en su opinión, ¿qué requiere? ¿qué no requiere la incapacidad moral? Es un poco complicado porque lo que para ti puede ser inmoral, para mí no. Es demasiado subjetivo. Pero entonces vamos a dar vueltas. por eso Mucho, es o sea, que no deberíamos tener la causal de vacancia de un presidente por incapacidad moral. Debe ser incapacidad, bueno, a ver, muerte, incapacidad física sobreviviente que impida que tu ejercicio y quizás otras causales, pero la incapacidad moral tiene que regularse porque si no, créeme, no vamos a tener la seguridad de tener un periodo de 5 años del presidente que por voluntad popular se elija, nos guste o no. Regularse es eliminar ese ítem dentro de la Constitución. O decir incapacidad moral y decir por esto y por esto. ¿Me entiendes? ¿Y hay pero no parlamentarios podríamos que dejarlo coinciden con su opinión? No de lo eliminar sé, eso? yo siempre voy a hablar a título personal. Yo hablo de lo que yo considero no se ha hecho en este Congreso y pienso que es la deuda grande que tenemos con el país, porque no puede ser que en un periodo de 5 años tengamos 4 presidentes. O sea, eso es malísimo. Gracias a Dios que tenemos una economía sostenible y que la crisis política no afecta a la economía, porque si no estaríamos hablando de una crisis muchísimo más grande. Esa eliminación, en su opinión personal, ¿es simplemente una o opinión? Regulación. O ya lo va a proponer como un cambio en la Constitución? A mí me gustaría, de ser elegida así, plantearlo, porque tenemos que dar una solución y no podemos seguir comportándonos como un país bananero donde hoy día tú me caes y te quedas y al día siguiente no me caes y te saco. O sea, hemos pasado de ser un país de tener un sistema presidencialista a tener o estar trabajando bajo un sistema parlamentarista. El poder que tiene el Congreso es realmente demasiado grande. Usted ha estado en contra de este tipo de gobierno, ¿no? De legislativo, de 2 cámaras, ¿no? ¿O estaba a favor? No, yo estoy a favor. A favor de las 2 cámaras. Sí, a mí me parece que sí, es correcto, porque necesitamos también, obviamente, tener una cámara revisora, una cámara reflexiva, y ahí va a tener
o sea, un papel importante de la población. APP, Que si nosotros hablamos de una cámara revisora de gente que tenga experiencia, de gente que tenga solvencia moral, entonces debemos elegir para senadores nacionales y regionales a los mejores cuadros que nos presenten los partidos, para que nos garanticen que el próximo Congreso sea un Congreso que dicte leyes o tome decisiones realmente de gente pensante, de gente que sea honorable, de gente que realmente sepa representarnos como en su país. opinión, APP ha gobernado bajo la sombra en estos últimos Muchas años. cosas se han dicho. Lo que nosotros hemos hecho como partido es gobernar para apoyar mejor dicho, trabajar para apoyar la gobernabilidad, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Mira, si es que nosotros de repente hubiésemos estado en este tema de conflicto permanente con quienes son los presidentes de turno. Entonces, si dicen que hemos gobernado y ha pasado todo eso, imagínate si no hubiésemos tenido algún tipo de respaldo para los presidentes que han pasado, ¿no? De acuerdo. Lady Camones, para ir cerrando la entrevista, hay un tema que nos preocupa a todos desde hace bastantes meses, es el tema de la seguridad ciudadana. El señor Acuña ha sido alcalde y gobernador de la región La Libertad, donde hay altos índices de delincuencia. ¿Qué nos podría hacer pensar que él podría con todo el país en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Es verdad que en los últimos meses se han reducido los delitos en La Libertad, pero siguen los altos índices de extorsión y uso de explosivos, ¿no? A ver, hay una respuesta clarísima, ¿no? El ingeniero Acuña, cuando se desenvolvía o desarrollaba la gestión como gobernador regional apostó por la seguridad, compró patrulleros, dio logística a la Policía Nacional, hizo las gestiones en el Ejecutivo para que le den más efectivos policiales. Pero una sola persona no puede acabar con la seguridad ciudadana. El tema de seguridad ciudadana tiene que ver a través del Ejecutivo y tiene que hacer decisiones de sistema. Reformas del Ministerio Público, del INPE, una reforma integral de la Policía Nacional, el mismo sistema del Poder Judicial, el Ministerio Público, o sea, todo funciona mal. Acá no podemos echarle la culpa que nos falta policías, por eso estamos así, o el INPE está de repente plagado de corrupción, por eso estamos, no, todo el sistema funciona mal. Y si no tenemos la decisión política de tener un presidente o presidenta que dé el presupuesto que se requiere para hacer toda esa reforma integral de los diferentes sistemas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, nada va a funcionar. Y con eso te respondo, no se trataba de César Acuña, se trataba de que César Acuña tenía la voluntad de mejorar la violencia que hasta el día de hoy tiene Trujillo, pero no tuvo esa estrategia macro que tenía que partir del Ejecutivo. Y mientras no tengamos un Ejecutivo que tome el toro por las astas y diga, tenemos tanto dinero, necesitamos tanto dinero, vamos a asignar ese dinero y empezamos a hacer las reformas que el Perú necesita, vamos a seguir en lo mismo. Bien, vamos a ir cerrando porque hay muchas preguntas también, pero ustedes como senadores eligen a los altos funcionarios en entidades como el BCR, como la Defensoría del Pueblo, la SBS. ¿Podría percibirse por lo menos que esta elección de estas próximas autoridades tengan menos tinte político, menos carga política y se elijan técnicos? Solo decirles algo, la Defensoría del Pueblo ha dejado de tener el peso que tenía cuando empezó a ser un organismo de defensa. Hoy se entiende que es más un cargo encargado a alguien de manera política más que un técnico. Entonces, ¿cómo se puede trabajar mejor los perfiles que van a este tipo de organismos? Bueno, decir que no va a tener un tinte político, creo claro, yo, difícil. Va a ser difícil porque obviamente digo, las fuerzas políticas que se tienen en el Congreso representan a los partidos políticos. Cada bancada es la representación de un partido político. Y obviamente en este ejercicio de la designación de altos funcionarios se presentan propuestas, se presentan ternas, ¿no? Que finalmente a través de una comisión que es designada también por el Pleno del Congreso de la República se designan esto. Espero yo, y con eso sí, quiero reiterar mucho el tema de la población, depende de la población el futuro de las autoridades dignas, honestas, eficientes que debamos tener. O sea, elegir autoridades que realmente sintamos, pues, nos van a garantizar que esa elección de cargos que sí o sí van a tener tinte político, al menos sean los suficientemente técnicos y profesionales y honestos para que nos representen en las diferentes instituciones. Habrá que buscar una réplica de Julio Velarde, ¿no?
Por ejemplo, es uno de los funcionarios que, o sea, se sostiene independientemente del tinte político que tenga el gobernante de turno, porque su perfil técnico y el desarrollo del trabajo que él realiza, pues nos garantiza a nosotros tener hoy día una sostenibilidad económica. ¿Cuánto quisiéramos que existan muchos más Julios Velardes en diferentes escenarios para poder tener pues ese tipo de profesionales de alta categoría? Claro, es una tarea complicada porque ustedes como senadores, en caso sea elegida senadora, pues tienen un trabajo muy sensible en ese sentido, ¿no? Las cabezas de esos organismos son muy importantes. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, vamos a ir a una pausa, la última pausa antes de la despedida de la candidata Lady Camones. Ella ha estado con nosotros, ella postula al Senado Nacional con el número 4 por el partido Alianza para el Progreso. Usted no se mueva, volvemos con la despedida. No se olvide también de compartir este contenido en sus propias redes sociales. Volvemos en unos segundos. Palabra de la viuda. En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario. Todos los convictos por sicariato, extorsión, narcotráfico, feminicidas, los violadores vendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos. Muy bien, gracias por permanecer con nosotros. Vamos con la despedida de la candidata Lady Camones. Adelante. No, primero que nada, César, agradecerte por la invitación y bueno, dirigirme a la población de la región Piura, que en esta oportunidad yo estoy postulando al Senado Nacional con el número 4 por Alianza para el Progreso, que pueden votar por mí desde todas las partes del Perú y obviamente garantizar el trabajo que ya hemos venido haciendo por Piura, de ese respaldo político a las autoridades, alcaldes, gobernadores que hemos tenido nosotros, no solamente cuando ejercí la presidencia de la Comisión de Presupuesto, sino de diferentes frentes, ¿no? Hay mucho que hacer por Piura, por nuestros agricultores, por nuestros artesanos, por trabajar esos proyectos de inversión para prevenir los desastres naturales. O sea, Piura es una de las regiones más golpeadas cada verano que atravesamos todos los años. Entonces hay un trabajo grande que se tiene que hacer de manera articulada con el Congreso para poder lograr la atención presupuestal de aquellos proyectos de inversión que el día de hoy están desatendidos, están abandonados, que no tienen su presupuesto final. Entonces vamos a seguir también trabajando por la defensa de los derechos laborales, reglamentación de la ley CAS que el día de ayer se ha aprobado. Hay mucho que hacer por ellos, hay muchos sectores que todavía necesitan atención, así es que yo los invito pues a verme como una posibilidad. Lo único que quiero es que evalúen el trabajo que he realizado durante estos casi 5 años y en mérito a ello puedan depositar su confianza para representarlos a nivel nacional. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la candidata Lady Camones. Usted no se olvide, síganos en nuestras redes sociales y pueda revisar también las entrevistas anteriores a los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Muchas gracias a la candidata Lady Camones. Volvemos en la próxima entrevista. Muchas gracias.